Listo. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Una disculpa para los que están en Teams si ven que mi mirada está desviada hacia la gente que está aquí de manera presencial. De antemano les pido una disculpa por eso. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les fue en la guardia? Muy bien, qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema de coagulopatías en pediatría. Ya es un tema que han revisado muchas veces, desde fisio, luego en hemato y ahora ya en sexto año, a punto de graduarse, ver los últimos detalles en cuanto a coagulación antes de salir de su carrera y entrar al servicio social. De los que están aquí, muchachos, ¿a alguien le gusta la coagulación? ¿A nadie? ¿Ni uno? ¿De los de Teams? ¿Alguien que me quiera contestar? Porque no veo cuántos están conectados. Bueno, no se agüiten, a mí tampoco me gustaba. Entonces, tengan fe que en algún momento a lo mejor van a estar dando una clase de coagulación en pediatría y en hemato. ¿Ok? Y al final les cuento una anécdota. Supongo que cuando llevaron hemato, pues ya vieron la parte de coagulación. Vieron anemias, linfomas, trastornos, banco de sangre, etcétera, y tuvieron que haber estudiado coagulación. Y ahorita no tendríamos por qué estar revisando ni la cascada, ni los tiempos, sino tendríamos que estarnos yendo directamente a la parte clínica. Sin embargo, como yo lo sé perfectamente y en mi época me tocó vivirlo, la coagulación a mí se me hacía muy complicada. Veía la cascada, veía muchos números y no les entendía y no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, la idea de hoy es tratar de comprender lo básico de la cascada, lo básico de la fisiología de la coagulación y lo básico que tienes que conocer para cuando se te presente un caso. Aquí vamos a ver cosas pediátricas, pero realmente te va a servir para cualquier caso en general, que tú puedas distinguir si ese paciente pudiera tener algún trastorno hemorrágico o no, cómo abordarlo y más o menos darme una idea de qué pudiera tener. Al final de cuentas, pues tú lo vas a referir, si es que no eres hematólogo, obviamente. ¿Ok? Nadie contestó, no podemos escuchar lo que dicen en Teams, ¿verdad? Aquí no está conectado el audio de... Bueno, entonces supongo que tampoco les gusta a ellos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar recordando cosas básicas. Ya lo vieron muchas veces, quizá no se los explicaban de esta manera. A mí en lo particular, como les decía ahorita, yo batallaba mucho, no me gustaba, realmente estaba estudiando hematología y de pronto llegaba coagulación y ay, como que te querías brincar todo el capítulo y seguir con lo demás y ojalá que te alcanzaran los puntos para lograrlo sin tener que pasar por esa terrible etapa de la cascada y los números y todo eso y los factores. ¿Okay? Recordemos que la coagulación, muchachos, es un proceso dinámico. Son aquellos mecanismos por los cuales la sangre se mantiene dentro del lecho vascular en estado líquido. Eso es su función general. Y tenemos dos mecanismos, obviamente la hemostasia, que es la formación del coágulo, y la fibrinolisis, que pues es la disolución de este coágulo. ¿Qué es lo que pasa primero? Aquí empezamos a comprender que hay tres fases. Es importante conocer que hay tres fases porque de pronto te vamos a hablar de hemostasia primaria, de hemostasia secundaria, y tú tienes que estar con la idea de más o menos qué es lo que estamos hablando. Entonces tenemos los factores vasculares que dependen principalmente de la integridad del endotelio. Sabemos que aquí es cuando inicia todo el proceso de coagulación. Hay una lesión tisular, se libera el factor tisular y ese factor tisular desencadena el proceso de la formación del coágulo. ¿Okay? Luego vienen factores plaquetarios, viene la adhesión, la agregación, etcétera, y se forma un tapón hemostático primario. Tapón hemostático primario o hemostasia primaria, estamos hablando de plaquetas, ¿ok? Que nos quede bien claro eso. Y ya formado ese pequeño tapón plaquetario, viene todos los demás factores de coagulación con la intención de formar un coágulo masivo de fibrina, perdón, para que ya se solucione esa herida o esa lesión vascular. Entonces, a esa fase, muchachos,
cuando llegan todos sus factores y forman ese tapón de fibrina, se llama hemostasia secundaria. ¿Okay? Si hablamos de hemostasia primaria, estamos hablando de factores de endotelio y plaquetarios, y hemostasia secundaria son todos aquellos factores de coagulación. ¿Hasta aquí vamos bien? Muchachos, sé que están cansados, pónganme atención, se los juro, yo también me dormí a las 4 de la mañana. ¿Sí? Entonces, estamos aquí todos más o menos en las mismas condiciones, yo 20 años más vieja que ustedes, entonces deben de aguantar un poquito más. Traten de poner atención porque de verdad les va a ayudar, no nada más para el examen de pediatría, para lo que viene después, van a presentar en el NARP quizá en un año, y coagulación es complicada de entender. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya habíamos hablado, hay una sección del vaso sanguíneo, se expone la colágena, vasoconstricción refleja, que es lo primero que sucede, luego ya vienen las plaquetas y bueno, todo lo que les mencionaba ahorita formando un tapón hemostático primario. Posteriormente viene el componente de coagulación y fibrinolisis, pues tiene que ver un mecanismo por el cual ese coágulo se detenga y no se haga un coágulo tremendo, gigante, y empecemos a trombosarnos de manera descontrolada. Entonces, la parte de la hemostasia de formación de coágulo y la parte de fibrinolisis. ¿Quién ha visto esta imagen? Levanta la mano, ¿quién ha visto esta imagen? Pues todos, ¿no? ¿Tú, doctor? ¿Sí la has visto? No, no la recuerdan. ¿No la han visto? ¿Sí la han visto? ¿No la vieron en fisio y en hemato? Está de terror, ¿verdad? Sí, la verdad es que todo el mundo la hemos visto muchas veces y quizás se nos puede hacer un poco complicada. Aquí vamos a repasar la cascada en 2 minutos. Necesito que pongan atención para que les quede claro. Este modelo ya no es el modelo actual, como saben, hay otro que lo vamos a ver ahorita, pero este modelo sirve para de manera didáctica entender más o menos qué es lo que está pasando y a la hora de interpretar unos tiempos de coagulación, saber más o menos por dónde va mi problema, ¿ok? Entonces tenemos 2 vías, como las pueden ver ahí, una vía extrínseca, una vía intrínseca y bueno, y la vía común. Este modelo, muchachos, se diseñó para más o menos describir en el laboratorio qué era lo que pasaba con el mecanismo, la formación del coágulo. Pero realmente, por eso cambió el nuevo modelo celular, que ahorita lo vamos a ver, no es tal cual sucede porque la coagulación es un proceso más dinámico. No nada más intervienen estos factores y ya, sino que hay plaquetas y vienen otras sustancias y está el factor de von Willebrand también. Y entonces es un proceso más dinámico que no puede como encasillarse, por así decirlo, solamente en esta imagen. Pero esta imagen es muy importante si tú la comprendes y le entiendes cómo funciona, porque te va a ayudar a ti a poder resolver los casos futuros con mayor facilidad. ¿Ok? Entonces tenemos la vía. ¿Alguien sabe dónde inicia el proceso de la coagulación en esta imagen? Ok, pero la vía extrínseca o la intrínseca? Extrínseca. Ok, imagínense que tienen un vaso, ¿sí? Hay una lesión tisular, se cortaron. En este sitio de la lesión se libera factor tisular, como ustedes pueden ver aquí. La vía extrínseca, ¿ok? Se están imaginando esta tubería, hay una sección y en ese sitio se libera factor tisular. ¿Okay? El factor 7, muchachos, normalmente está pasando por el torrente sanguíneo de manera inactiva, ¿sí? Y va pasando y va pasando y va pasando de tal manera que de pronto se topa con el factor tisular que está ahí. Este factor tisular se une al 7 y lo activa y forma un complejo, ¿ok? Ese complejo va y activa la vía común a través del factor 10, como pueden ver aquí, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Vía extrínseca, tisular más 7, activan el 10. Es todo. No hay más complicación. Se activa el 10 y luego el 5 y luego el 2, luego el 1 y se hace fibrina. ¿Ok? Ya tenemos un coágulo hasta aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Para qué queremos la vía intrínseca entonces? Si ya está funcionando esta. ¿Qué se les ocurre? O sea, ya tuvimos esto, ¿no? La vía extrínseca, factor 7, el tisular se une, se activa y viene y activa el 10 y pasa todo esto y viene a formar fibrina. ¿Ok? ¿Tienes un coágulo? ¿Sí o no? ¿Para qué quiero la vía intrínseca? Muy bien.
La cantidad de fibrina, pongan atención, que se produce por la vía extrínseca es muy poquita. Llega el componente plaquetario, hace el tapón, se activa la vía extrínseca y hace algo de fibrina, unas laminitas. Pero es un coágulo inestable, no es suficiente. De tal manera que eso lo tienes que entender, porque cuando tengas un paciente que tenga una falla en la vía intrínseca, vas a poder entender por qué de pronto un paciente con hemofilia le sacas un diente y en el consultorio deja de sangrar, está todo aparentemente bien, va a casa, 2, 3 horas después empieza el sangrado. ¿Qué pasó ahí? Pues que sí, efectivamente forma un pequeño coágulo porque su vía extrínseca está intacta, pero la vía intrínseca está defectuosa y ya no pudo generar esa cantidad o esa explosión de tromina y formación de fibrina que hagan un coágulo estable. ¿Ok? ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, por eso necesito la vía intrínseca, si no, no funciona completamente de manera correcta. Y en la vía intrínseca, ¿qué tenemos? El factor 12, 11, 9 y 8. Y se acabó. ¿Ok? La vía común, la formación de fibrina. Es todo lo que tienes que saber de la cascada. Olvídate de los apellidos, olvídate de los, bueno, los números romanos no es tan complicado, pero les empiezan a poner nombres a los números y luego los empiezan como a revolver. Prácticamente no necesitas como memorizar esto si entiendes cómo funciona esto. Ahora, si tú te fijas en las orillas, yo te puse los tiempos, TP y TTP, ¿ok? Es importante que sepas qué tiempo mide qué vía para que tú cuando te entreguen unos tiempos de coagulación, pues, y uno esté prolongado, pues tengas más o menos idea de qué está pasando, ¿ok? Entonces, el TP, ¿qué mide? Ahí viene. ¿Cuál vía? La extrínseca. Entonces, si yo tengo un TP prolongado, ¿qué puedo tener? Una falla en el factor 7, una deficiencia congénita de factor 7 o alguna alteración en factor tisular. Generalmente es el factor 7 el que da el problema, ¿ok? Y si yo tengo un TTP prolongado, pues puede ser una eficiencia de 8, de 9, de 12, de 11, o sea, de cualquiera de las otras, pero ya si tú te grabas esta imagen, más o menos vas a tener idea de para dónde va el problema de tu paciente. Este modelo, como les decía, ya no está vigente, existe la nueva cascada de coagulación. No vamos a entrar en tanto detalle, yo creo que como que comprendan lo que les acabo de decir ahorita, les va a dar suficientes herramientas para que puedan resolver muchos casos. Pero sí es importante que sepan que ya no es el modelo vigente, que ahorita está la nueva cascada que tiene 3 fases de iniciación, que vendría siendo como la vía extrínseca, donde empieza la formación del coágulo y se activa el factor 10, etcétera. Luego de amplificación, donde se viene toda la producción masiva de fibrina y la propagación del coágulo. Pues aquí no nos vamos a detener mucho, pero es como se fijan cómo aquí ya involucran las plaquetas y ya involucran el factor de von Willebrand, ¿sí? Porque, como les decía ahorita, no podemos encasillar tal cual la vía, la cascada, el mecanismo real de lo que pasa en nuestro organismo al momento de tener la formación de un coágulo. Muchachos, ¿alguien se acuerda del factor de von Willebrand? Tiene interacción con plaquetas, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Pregunta, ¿el factor 8 y el factor de von Willebrand es lo mismo? ¿Seguros? Levanta la mano, ¿quién cree que sí? No pasa nada que se equivoquen. ¿Quién cree que no? Y los demás no creen nada. No se acuerdan. ¿Pero qué piensan? Si es el mismo o no es el mismo. Cuando estaban leyendo fisiología de coagulación, ven siempre juntos, ¿eh? Yo quería creer el mismo, pero ahorita por la pregunta ya no sé. Ok. Es que habitualmente nos pasa eso porque siempre vienen juntos cuando lo estás leyendo. Grábense esto. El factor de von Willebrand es una proteína. El factor 8 es otra proteína, pero ¿qué tienen de relación? El factor de von Willebrand transporta el factor 8. Imagínate que es un vagón de tren, el von Willebrand y el 8 va arriba, sentado. Si baja el von Willebrand, pues va a bajar el 8, ¿sí? Entonces por eso empiezan a tener en algunos tipos de von Willebrand semejanzas con los pacientes con hemofilia.
pero no porque tengan deficiencia de 8, sino más bien porque tienen una vida media más corta porque el von Willebrand está reducido, ¿ok? Entonces, enfermedad de von Willebrand es una cosa, deficiencia de factor 8 es otra. La enfermedad de von Willebrand es la enfermedad congénita hemorrágica más común. Te los van a preguntar en el examen, en en el que viene, en el ENARM, en todos. Von Willebrand, no hemofilia, no factor 8, no factor 9, ¿ok? La enfermedad de von Willebrand. Hay varios tipos, no vamos a entrar en detalle. El tipo 1 es el más común y es una deficiencia parcial cuantitativa. Traen el von Willebrand un poquito abajo, ¿sí? ¿Y qué manifestaciones da? Pues epistaxis, metrorragia, equimosis de fácil aparición y nada más. Entonces, muchas personas pudieran tener un Willebrand y son tratados por otorrinos y les cauterizan, o son tratados por ginecólogos y que les dicen que es una cuestión hormonal y les dan terapia de reemplazo hormonal que está indicado en Willebrand, entonces mejoran, pero ya realmente no sabe si tenían la deficiencia o no, entre otras cosas. Entonces, eso, acuérdense. Y aquí interactúa con las plaquetas, con el endotelio, y hay diferentes tipos, pero bueno, ya no vamos a andar tanto en eso. Y la formación y la fase de propagación, que es cuando se forma el coágulo ya de una manera estable. Fase de iniciación básicamente sería como la vía extrínseca, pues hay lesión tisular, sale el factor tisular, se encuentra el 7, lo activa y empieza, ¿no?, la formación de fibrina. La amplificación, esas pequeñas cantidades de fibrina inician o generan que la fase o la anterior conocida como vía intrínseca comience la fase de propagación. Este es el modelo. Muchachos, no se duerman, yo también tengo sueño y aquí estamos, ¿ok? No se duerman, hagan un esfuerzo, sé que están posguardia, yo prácticamente también, entonces vamos a poner atención, ¿ok? Me interesa que aprendan, ¿sí? Este es el modelo. Para mí se me hace más feo que el otro. Ustedes lo ven, hasta miedo da, ¿sí? Entonces, aquí ya es el nuevo modelo porque ya incluyen la plaqueta y ya incluyen todo lo demás que les decía, porque todo este mecanismo es dinámico y no actúa nada más las cosas por separado, pero a la hora de hacer la práctica mental, por así decirlo, perdón, y tomar una decisión clínica, pues la cascada sigue siendo un modelo más sencillo para comprender. Entonces, ya llegando hasta aquí, ya recordando esto, vamos a hablar un poquito acerca de coagulopatías, de vasculares, de deficiencias plaquetarias, deficiencias de factores, pero hay una parte en la plática que creo que les va a ayudar bastante y se los voy a recalcar para que ustedes puedan resolver casos. Les repito, la idea no es que pases un examen, la idea es que te vayas de aquí y más o menos le entiendas y te empiece a gustar un poquito la coagulación. Entonces, el componente vascular en las coagulopatías representa casi la mitad de los casos. ¿Sí? Son todas las vasculopatías, vasculitis, enfermedades de tejido conectivo, la púrpura de Henoch. La púrpura de Henoch siempre te la van a preguntar. Siempre. Ahorita vamos a ver una imagen clásica que no se te va a olvidar a la hora que te pregunten en el examen. Vasculopatías tóxicas, síndrome urémico, CID, etc. Esta imagen, muchachos, ya les dije, bueno, es una púrpura de Henoch. Es una púrpura palpable, ¿ok? Con plaquetas normales, es una vasculitis que tiene esa púrpura palpable en áreas de declive. Por eso lo ven en glúteos, en muslos, en piernas, en las partes anteriores de los brazos, que son todas las zonas de declive del paciente donde se forman esto, ¿ok? Literal te van a preguntar, ¿es una vasculopatía con plaquetas normales, púrpuras en zonas de declive? Es una púrpura de Henoch, ¿ok? Esta es otra imagen. Componente plaquetario, el 27% de las coagulopatías hay un problema con las plaquetas. En las plaquetas tenemos, obviamente lo más común es el componente cuantitativo, que esto es bien sencillo, pues le bajan las plaquetas, pues le salen petequias, le salen equimosis, tiene sangrados, etc. El patrón de sangrado de aquel paciente que tiene deficiencias plaquetarias versus aquel paciente que tiene deficiencias de factores es diferente. Entonces, si tu paciente despierta, vente para acá adelante, siéntate aquí, yo también tengo sueño, siéntate aquí adelante, vente aquí adelante, por favor, para que no te duermas, vente aquí adelante, por favor.
Todos hacemos un esfuerzo por estar aquí y no es por mala onda, me interesa que aprendas. 10 minutos y ya nos vamos, un poquito más. ¿Ok? Entonces, les decía, si bajan las plaquetas, vamos a tener hemorragias parecidas a cuadros petequiales, equimóticos y hemorragias de mucosas. Cuando les pongan el caso clínico y el paciente llega de petequias, o tú lo ves físicamente lleno de petequias, lo más probable es que tenga un problema en plaquetas. No tiene hemofilia ese paciente, no voy a pensar que tiene una deficiencia de factor 10, ni algo en las plaquetas está pasando, ¿sí? Ese es el patrón hemorrágico de este componente. Hay varias causas, pues ya saben, disminución en la producción, aumento en el consumo, secuestro, etc. ¿Por qué puede pasar esto? Pues por infiltración de la médula, porque tiene anticuerpos antiplaquetarios, por medicamentos, etc. Este es un ejemplo de un hemangioma, está muy grande, pero pueden ver hemangiomas más chicos que pueden dar síndromes de Casa-Bach-Merritt. Estos síndromes tienen coagulopatías de consumo. ¿Se imaginan todas las trabéculas vasculares que tiene este hemangioma? Hace consumo de plaquetas y empieza a formar microtrombos, y a la hora de formar microtrombos, pues consume plaquetas y factores y luego empieza a tener trastornos hemorrágicos. Si tú tienes un paciente que crees que tiene un problema de plaquetas, le pides una biometría y la cuenta está normal, no quiere decir que tu paciente no tenga nada. Tu paciente puede tener una trombocitopatía, que las plaquetas no funcionen por algo. Lo más común, dos enfermedades congénitas, tromboastenia de Glanzmann y síndrome de Bernard-Soulier, ¿sí? Que para eso ya tú estás refiriendo a tu paciente, pero quizá puedes ver un frotis de sangre periférica y ver la morfología plaquetaria como la ves en estos frotis, en donde estas son las plaquetas normales, de tamaño normal, son mucho más chiquitas que los eritros, y en el frotis del otro lado, pues macroplaquetas, ¿no? Entonces, es importante el frotis. Esto, bueno, pues espero que ya lo hayan visto, son petequias en cosa de cavidad oral. Si no lo han visto en físico porque no han podido venir, bueno, cuando menos en algún texto. Y ya el componente de coagulación y fibrinolisis o defectos en la coagulación ya es solo el 25% de ellos y pueden ser congénitas, como las hemofilias y la enfermedad de von Willebrand, adquiridas, ¿sí? Como las hepatopatías, entre otras. Es importante recordar aquí que de las congénitas, la primera es von Willebrand, ya les dije, luego hemofilia A, que es deficiencia de 8, y así se va, ¿no? Realmente no es muy importante que te aprendas como toda la casuística, pero con que sepas que esas son las principales es lo más importante. ¿Cómo lo vas a abordar al paciente? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué te vas a fijar? ¿Qué vamos a interrogar? Si tiene una hemorragia anormal con duración o volumen mayor de lo corriente, epistaxis que no sea la presión por más de 15 días, menstruaciones de más de 7 días con expulsión de coágulos o hemorragias profusas en odontología. Equimosis y diámetro, y características no congruentes con el trauma, ¿sí? Que de pronto van caminando el paciente, se da en la esquina de un mueble y hace una equimosis exagerada. Eso no es normal y muchas veces les dicen que tiene fragilidad capilar. Por eso se hacen esas equimosis grandes. No siempre es fragilidad capilar, puede ser una enfermedad de von Willebrand. Antecedentes de sangrado en cirugías o extracciones dentales y los antecedentes familiares, muchachos. Recuerden que muchas de estas enfermedades son hereditarias, pero hasta un 30% no tienen antecedentes familiares. Entonces, si tú crees que el paciente tiene, por ejemplo, hemofilia, pero no hay ningún hemofílico en la familia, no te excluye el diagnóstico porque puede ser una mutación de nuevo. Tipo de hemorragia, como ahorita les mencionaba, si son hemorragias en mucosas, gingival, menorragia, epistaxis, petequias y aparición de equimosis, yo voy a pensar en trastornos cuantitativos plaquetarios o enfermedad de von Willebrand por la interacción con las plaquetas que ya mencionaba su compañera. Hemorragias espontáneas en músculos, articulares, intracraneales. Nos quedamos sin señal, ¿verdad?
La red. Sí, es que la red de la uni de repente falla. A ver, te la conecté. ¿Ya quedó? Ponme la presentación. ¿Y este el audio? Sí, ya. Vale. Una disculpa. Hemorragias espontáneas en músculos, articulaciones, intracraneales, que puede ser deficiencias de factores como la hemofilia. La evolución también, pues si es algo agudo, empezó ayer, antier, tiene una semana o tiene toda la vida presentando estos síntomas, pues ya también nos va a orientar al diagnóstico. El estado de salud física del paciente. Si un paciente llega, obviamente febril, con adenopatías, trombocitopenia, sangrado, bueno, es un dato que te puede orientar hacia un diagnóstico. O si un niño entra caminando, sangrando por la nariz, con una epistaxis muy abundante y muchas petequias, sin fiebre, caminando y sin ninguna otra alteración, te puede orientar más como a una trombocitopenia inmune primaria o PTI, como nosotros la conocimos. Hay que hacer una inspección articular. ¿Por qué? Porque si el paciente yo creo que tiene un trastorno hemorrágico porque tengo que revisar sus articulaciones. Porque acuérdense que las hemofilias principalmente, su principal sitio de sangrado es la articulación. ¿Ok? Entonces hacen rigidez, edema, aumento de volumen, limitación de movimiento y esa hemorragia es dentro de la cápsula articular. Entonces no esperen ver una rodilla equimótica, simplemente se ve inflamada. ¿Ok? ¿Qué le vamos a pedir del laboratorio? Lo básico. ¿Una biometría para qué? Para ver el número de plaquetas. Y obviamente, pues si te salen otras cosas alteradas, pues ya te va orientando a algo diferente. Un frotis de sangre periférica, ¿para qué? Ya lo vimos ahorita. Para ver morfología plaquetaria y para hacer un conteo manual también de plaquetas, porque a veces la máquina nos da una cifra y vamos a ir y la confirmamos. Y los dos tiempos de coagulación, que es TP y TTP. ¿Ok? Las siguientes 3, 4 diapositivas, grábalas, cópialas, tómales foto, no sé, lo que quieras, pero te van a ayudar a resolver muchos casos clínicos. ¿Ok? Si tu paciente tiene datos hemorrágicos, está sangrando, le pides lo básico que ahorita lo vimos, VH, frotis y tiempos, y todo está normal, no quiere decir que tu paciente está sano, ¿ok? Tu paciente puede tener un trastorno cualitativo plaquetario o bien una enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand puede tener tiempos normales, tiempos prolongados, plaquetas normales, plaquetas bajas, o sea, es algo ya más complejo, pero tú tienes que considerarlo dentro de tus diagnósticos diferenciales, ¿ok? CTP aislado prolongado, que esto es lo más común que ustedes se van a enfrentar. Todos los pacientes que llegan y que se van a operar le piden VH y tiempos. A todos. La mayoría de las veces ni van por ellos y cuando van por ellos ni los ven y si los llegan a ver, pues no les entienden. Ustedes sí lo van a entender y sí lo van a ver. Entonces, muchachos, cuando los manden a recoger, porque los mandan, tráete los resultados de los tiempos, si no, no lo puedo pasar al quirófano. Vénganse revisando esos tiempos, léanlos. ¿Qué está pasando? Si está prolongado, si está normal, ¿ok? El TTP, aislado prolongado, es lo más común que te va a tocar y esto es porque la causa más común del TTP aislado prolongado es un error en la toma de la muestra. Lo toman del hielco, del catéter y todo eso está heparinizado y te va a prolongar los tiempos de coagulación. Pero puede tener enfermedad de von Willebrand, hemofilia tipo A, tipo B, deficiencia de factor 11, pues todo lo que estaba en la vía intrínseca, ¿se acuerdan? Inclusive deficiencia de 12 que no da problemas hemorrágicos o una mala toma de muestra. TP prolongado aislado, plaquetas normales, TTP normal. ¿Se acuerdan que les dije la vía extrínseca? Prácticamente factor 7.
Deficiencia congénita de factor 7, que es extremadamente rara, no creo que se lo vayan a topar. Pacientes con anticoagulación oral y deficiencia de vitamina K. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9 y 10. ¿Y se acuerdan en la cascada dónde estaban? O sea, el 7 estaba en la extrínseca y luego en la vía común y la vía, o sea, todas las vías. ¿Por qué me altera nada más el TP? ¿O por qué si yo tengo un TP prolongado puede ser una deficiencia de vitamina K? Correcto. El factor 7 tiene una vida media de 3 a 6 horas máximo. Entonces es el primero que se va a depletar. Tú puedes pescar un paciente en ese momento y solamente el TP va a estar prolongado, pero paso del tiempo, a las horas, se te van a prolongar los dos. ¿Ok? Ambos tiempos prolongados con plaquetas normales, deficiencias de la vía común, fallas hepáticas, también deficiencia de vitamina K, ahora sí ya completa, enfermedad hemorrágica del recién nacido, ¿qué es eso? Se están llevando a pediatría. ¿Qué es la enfermedad hemorrágica del recién nacido? Ajá. Ok, muy bien. Porque para el metabolismo de la vitamina K, ¿qué requieres? En el intestino. Microbiota. Y si el paciente acaba de nacer, pues en teoría está estéril, ¿verdad? Entonces, de aquí a que se colonice y pase y empiece a producir sus propios factores, porque los factores pasan placenta, entonces trae los factores de la mamá, pero va a llegar un momento en que esa vida media de esos factores pues va a desaparecer. Por eso se pone cuando nace, no a las 2 semanas, no a las 3 semanas, se pone inmediatamente al nacer, ¿sí? Porque tiene que empezar a producir el niño sus factores de coagulación y no caer en una depresión y tener una enfermedad hemorrágica del recién nacido. Muy bien. Tienes todo prolongado. Plaquetas bajas, TP y TTP prolongado. Pues este es un paciente que está grave, ¿verdad? O sea, evidentemente va a estar sangrando, va a tener petequias, va a tener sangrado epistaxis, va a sangrar del intestino, va a sangrar de la cabeza, va a sangrar de todas partes. Es un paciente que está grave y que habitualmente son coagulaciones intravasculares diseminadas, fallas hepáticas y síndrome de Casa-Bach-Merritt, que era, como les mencionaba hace ratito, coagulopatías por consumo. Vamos a ver ya para terminar dos enfermedades rápidamente, lo más común, sin contar von Willebrand, la trombocitopenia inmune primaria conocida como PTI. Eso es lo que más vas a ver en pediatría en cuanto a coagulación, ¿sí? Pero es una enfermedad que involucra la hemostasia primaria, o sea, las plaquetas. ¿Qué es lo que pasa? Es una trombocitopenia periférica. ¿Por qué? Porque la médula ósea está produciendo plaquetas. De hecho, hay un aumento de megacariocitos. Está produciendo plaquetas, pero hay un mecanismo autoinmune que está destruyendo esas plaquetas. Entonces, es algo súbito. Generalmente, el cuadro clínico clásico es un paciente, un niño, que hace 2 semanas tuvo un cuadro gastrointestinal, un cuadro respiratorio, inclusive vacunación. Hay que poner atención. Ahora, no solo, bueno, no hemos vacunado a niños pequeños con COVID, pero meningococo, neumococo, hepatitis B, cualquier vacuna o cualquier estímulo inmunológico puede desencadenar una PTI en un paciente. ¿Ok? Generalmente preescolares y escolares sin preferencia de sexo. Y eso se los marco aquí porque en adultos, en la púrpura sí hay preferencia de sexo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mujeres. ¿Por qué en las mujeres? Es que hablen más fuerte porque no sé. No escuché, pero por la cuestión de autoinmunidad. Es más común las enfermedades autoinmunes en las mujeres que en los varones. Entonces, después de los 12, 13 años, empieza a cambiar esa relación 1 a 1 de la PTI en niños con una tendencia mayor hacia las mujeres. Se divide en aguda, persistente y crónica. El tratamiento,
habitualmente es reposo, ¿sí? La mayoría de los pacientes, si tienen arriba de 20,000 plaquetas, no requieren tratamiento. Inclusive las nuevas guías ya están sugiriendo que con 10,000 plaquetas lo dejes evolucionar, o sea, no, porque generalmente se recuperan solos, sin tratamiento, la mayoría. Pero hay una pequeña cantidad de pacientes que a pesar de que pongan las primeras 2 líneas de tratamiento, que son esteroides y gamma globulina, van a tener una púrpura crónica que van a estar teniendo otros medicamentos de segundas y terceras líneas hasta finalizar en una esplenectomía. ¿Ya nos fuimos otra vez? ¿Qué fue? ¿Ya? Ok, ¿le quitamos la cámara o qué? Sí. Para que aguante en internet. No, si quiere. Eso fue lo que sacó. Pensé que no se estaba bien. Bueno, supongo que si tiene un compañero que está en casa que nos avise si no nos ve o no nos oye. Ok. Transfusiones, porque está con signo de interrogación. ¿Ya? Si le ponemos, es que si quieres descubrirte en el tipo que... Exactamente. Si nosotros ponemos plaquetas, pues está lleno de anticuerpos antiplaquetarios, pues los va a destruir y va a incrementar la respuesta inmunológica. Pero está en interrogación porque sí las podemos utilizar después de bolos de esteroide o de gamma globulina si el paciente tiene una hemorragia que pone en peligro su vida. ¿Ok? Si llega con 3,000 plaquetas y me está sangrando de intestino o está teniendo una hemorragia grande, yo le meto bolos de esteroide y luego lo transfundo. Aunque a lo mejor le van a durar 8 horas o menos, o sabrá Dios, pero sí lo puedes llegar a utilizar en hemorragias que pongan en peligro la vida previa administración de bolo de esteroide o bien a la par con la gamma globulina. Hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria común. Como ustedes pueden ver ahí, no viene que es la más común. Deficiencias cuantitativas de factor 8 y factor 9. Hemofilia A, el 85%. La deficiencia de factor 8. Hemofilia B, un 15%. Es una herencia ligada a X y hay mutaciones de novo. ¿Cuántas veces has visto esta imagen? Muchas. Pregunta, ¿puede haber mujeres hemofílicas o solo es de varones? Hablen fuertes que estoy bien sorda. También mujeres, ¿cuándo? Mamá portadora, papá hemofílico. ¿Ok? Sí puede haber. Son poquitas niñas las que hay en México, pero sí hay. Recordemos que la hemofilia es una enfermedad rara y al ser una enfermedad rara existen comunidades y existen clínicas donde se atienden a estos pacientes y se conocen entre ellos y bueno, puede llegarse a dar la situación de que tengan una niña con hemofilia. No es lo más común, pero no debe, o sea, lo que quiero es que se lleven el mensaje que no es exclusivamente de hombres. Porque, por ejemplo, ahorita la cobertura que da el gobierno incluye varones con hemofilia. Entonces, las niñas que tienen hemofilia y que realmente tienen hemofilia están excluidas de tratamiento porque viene literal como enfermedad de varones. ¿Ok? Otra cosa importante de aquí es el patrón de herencia. ¿Qué posibilidad tiene una madre portadora de tener un varón con hemofilia? Si es ligado a X. Por cada embarazo. ¿Cuánto? 15. ¿No? ¿Los de Team están dormidos o qué? ¿O no los puedo oír? Pues la mitad. Cada embarazo. Y eso es importante entenderlo nosotros como médicos porque luego la mamá llega con 2 hemofílicos ya y cree que en un tercer embarazo pues ya no le va a tocar porque ya tiene los 2 de 50, pues ya es 100. Entonces es por cada embarazo. La gente cree eso, en verdad. Vienen con esa idea porque al final de cuentas pues no son genetistas, no son médicos y dicen, doctora, ya tengo 2 niños
pues ya ya no va a salir con hemofilia, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros comprendamos que es por cada embarazo. Se clasifica en base al porcentaje de actividad de factor, pues ¿cuál es el normal? Pues arriba de 50, 650, ¿ok? Es porcentaje de actividad. En hemofilia se clasifica leve, moderada, grave o severa en base a la cantidad de factor. La clínica va a estar directamente relacionada con la cantidad de factor que tiene. Menor factor, pues más sangran. Más chiquito lo diagnosticas. A mayor cantidad de factor, por ejemplo, un hemofílico leve, los venimos diagnosticando a los 8, 10 o inclusive a la adultez, cuando les hacen extracciones dentales, cuando los operan de algo, cuando tienen un trauma grave o simplemente en unos tiempos prequirúrgicos, nos da, podemos hacer el diagnóstico. ¿Cómo sangra el hemofílico? Pues diferente a lo que les dije ahorita de los trastornos plaquetarios. Esos tienen sangrado por muñón umbilical, cefalohematoma, sistema nervioso central, articular. Cuando comienzan el gateo, viene la pregunta examen, empiezan a gatear y se traumatizan las rodillas, ya hacen hemartrosis, y llega el niño, lo trae la mamá, pues comenzó a gatear, se le hinchó la rodilla y le duele y no la quiere mover. ¿Qué es lo primero que van a pensar? Pues que tiene una infección, una artritis séptica, una artritis reactiva, y ahí va luego a funcionarla. Tomen unos tiempos antes, nada más, no vaya a ser, ¿sí? Porque si la funciona, si resulta que era un hemofílico, pues entonces ahí, ¿para qué les cuento que ya ha pasado? Esta es una rodilla con una artropatía hemofílica crónica, obviamente ya irreversible en un niño de 12 años. En un paciente con hemofilia que no recibe tratamiento, esto es lo que le espera, no nomás en una rodilla, sino en el codo, en el tobillo, en la cadera. O sea, tienen una artropatía y una calidad de vida bastante mala. La esperanza de vida del hemofílico, pues hace cientos de años era de 12 años. Se morían. ¿Se acuerdan de Alexei y la historia de la familia rusa, de los zares rusos que tenían el único heredero que era hemofílico y no querían que el pueblo se enterara porque sabían que a los 12 años se iba a morir, alrededor de los 12, y políticamente pues no les convenía que el pueblo se enterara que el niño tenía hemofilia. Ahorita ya un paciente con hemofilia, con todas las alternativas de tratamiento que hay, duran lo mismo que una persona que no tiene hemofilia, 70, 80 años, la edad que quieran, ¿sí? Y esto hace más complejo el manejo porque pues ya a estos pacientes les da cáncer, se infartan, se trombosan por cuestiones pues, propias de la adultez, hacen aterosclerosis y todo. Entonces manejar, imagínense un hemofílico infartado, que lo tengas que trombolizar o que tengas que dar anticoagulación de por vida, o sea, y sí se hace y sí se pueden manejar, ¿ok? ¿Cómo haces el diagnóstico? Pues acuérdense bien, intrínseca TTP. En la clínica, ¿qué son tiempos corregidos? ¿Cómo se hacen? Bien fácil. Le digo bien fácil, pero tengo ya 20 años leyendo esto. Bien fácil. Tienes la muestra de tu paciente en el laboratorio, ¿ok? Imagínate el tubito. Y le corres el tiempo y está prolongado, el que quieras. TP, TTP, los dos. Está prolongado. En el laboratorio le voy a poner plasma sano, plasma normal, ¿ok? Y lo voy a volver a medir, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Si corrige, es decir, pues estaba en 80, pero le puse el plasma y ya está en 25. ¿Qué quiere decir eso? Que le falta un factor, yo no sé cuál, pero tiene una deficiencia. No quiere decir que ya curaste al paciente y que ya lo puedes mandar a quirófano, porque pasa. Llegan los reportes, tiempos corregidos, corrigen. Ah, está súper bien, pásalo. No, si corrigen es porque está deficiente de algo. Y si no corrigen, un anticuerpo, un anticoagulante. En los niños lo más común es el lúpico y lo van a ver bien común en aquellos pacientes que tienen infecciones crónicas, generalmente de amígdalas. Nos llegan muchos casos de niños que se van a operar de amigdalectomía, les hacen tiempos y el TTP está prolongado y pues ahí anda el otorrino que quiere solucionar. Lo más probable es que tenga un anticoagulante lúpico, le haces unos tiempos corregidos y te lo reportan. ¿Ok?
y obviamente de cuantificación de factores. El tratamiento de estos pacientes es multidisciplinario. El día de hoy no hay cura de la hemofilia. Es importante que sepamos que estos pacientes pues crecen con ella y viven con ella toda la vida, ¿ok? Pero hay tratamientos ya muy efectivos, tratamientos profilácticos que consisten en la aplicación de factor deficiente desde el 1 año y medio de edad. Pero es difícil convencer a unos papás y sobre todo a un niño estarlo canalizando de acceso intravenoso 2-3 veces por semana de por vida. Es complicado el apego, es carísimo, lo cubre, lo cubría el Seguro Popular, ya no existe. INSABI en papel y en teoría lo cubre, a veces en algunos estados sí, en otros no, bueno, se están como acomodando. El IMSS lo cubre, sin problema, pero un paciente que no tiene derecho a biencia no tiene oportunidad de tratamiento con terapia de reemplazo de factor. Ok, en esta pongan atención porque, aunque no lo crean, vino en el ENARM hace un par de años. Yo jamás pensé que les fueran a preguntar esto, pero yo lo di en una clase y luego se los preguntaron. Si tú tienes un paciente hemofílico A o B en una sala de urgencias, viene por una hemorragia y no tienes terapia de reemplazo, no hay factor 8, se acabó, o no tiene dinero para comprarlo, o no hay factor 8 9, no hay factor. Tienes opciones solamente de transfundir. Como era hace cientos de años, transfundían sangre total, luego plasma y luego los críes. Sí saben que los críes por eso se inventaron, o no saben. Antes el paciente hemofílico se trataba primero con sangre total y luego, mira, le podemos separar el plasma y le ponían el plasma. Pero para lograr detener una hemorragia en un hemofílico severo con plasma, la cantidad de plasma y el volumen era una cosa tremenda y era un problema para poder llegar a los niveles hemostáticos. Entonces desarrollan el crioprecipitado, que es como una concentración de ese plasma y me traigo el factor 8 y el fibrinógeno. Pues los crioprecipitados básicamente tienen factor 8 con fibrinógeno y el plasma, pues el resto de los factores, ¿verdad? Entonces, si te preguntan, o estás tú en tu servicio social y tienes un deficiente de 8 y no tienes factor de reemplazo, le puedes poner crioprecipitados. Si tienes un deficiente de 9, le puedes poner plasma. ¿Ok? Queda claro esto, no es terapia de primera elección, pero en países como el nuestro vas a enfrentarte a esta situación y tienes que saber que si es tipo A veces los pacientes ni saben qué tipo es, ¿eh? Tengo hemofilia, pero no sé de cuál. Y a veces vas a estar en un lugar donde no tienes manera de medir si es 8, si es 9, entonces pues ahí puedes usar una combinación, ¿verdad? Pero realmente, si sabes el tipo, esta es la manera que debes de manejarlo en caso de no tener terapia de reemplazo. Las complicaciones de la hemofilia, pues la discapacidad motora, la artropatía, como vieron ahorita en la foto. Los niños no caminan, amputaciones, prótesis, etcétera. Pero esto cada vez se ve menos porque los pacientes ya tienen terapia de reemplazo desde el año de edad, desde el 1 año y medio. Entonces llegan ya a la etapa adulta con articulaciones sanas, los niños son deportistas, y estos básicamente son los pacientes que nosotros vemos ahorita. Ya no es el niño en silla de ruedas, el niño con las rodillas como se las enseñé ahorita, sino que si el paciente es detectado a tiempo, se da tratamiento tempranamente, tiene una calidad de vida excelente, y puede literal hacer una vida prácticamente normal. Hacer deportes, obviamente le recomendamos no hacer deportes de contacto, pero pues son niños y aquí en Monterrey todos quieren jugar fútbol y lo van a hacer, les digas que no lo hagan, o sea, van a jugar fútbol en la calle, van a jugar en la escuela, entonces tienes que llegar como con ellos a un acuerdo y enseñarles y explicarles que los días que pueden jugar son los días que se aplican sus factores o terapia de reemplazo para evitar que tengan lesiones. Ya hay nuevas moléculas. Hace 3 años aproximadamente llega a México una molécula que se llama emicizumab. Es un anticuerpo monoclonal que imita la función del factor 8. Les ha ido bastante bien a los pacientes y lo más importante es que es de aplicación subcutánea. Entonces, se aplican una vez al mes subcutáneo. Imagínense de haberse estado aplicando 3 veces por semana intravenoso. O sea, fue un cambio muy drástico en el tratamiento de hemofilia que les va a tocar ver más adelante. Ya está aprobado por el gobierno, algunos pacientes ya lo utilizan, ciertos, como es muy caro,
pues no se les va a dar abiertamente, pero es un medicamento que les ha ayudado mucho a los pacientes para mejorar su calidad de vida y disminuir sus episodios hemorrágicos. Creo que esta es la última. No sé si alguien quisiera comentar algo, alguna queja, alguna sugerencia, creen que debemos de abordar algún otro tema. Normalmente en tiempos de no pandemia pues tenían conmigo un taller de coagulación y veíamos pues, con mayor profundidad estos temas. Creo yo que con esto que vieron hoy es bastante, o sea, es suficiente para poder resolver la mayoría de los casos que se les presenten, y de todas maneras cuando vayan a ver unos tiempos, revísenlos, véanlos, denles el seguimiento, ¿sí? Si sale uno prolongado, pues ver qué pasó, y después que vino Mato, qué pasó, qué siguió, para que nosotros empezamos a entender y a comprender esto. Muchachos, les platicaba cuando iniciamos la clase, todos los que están aquí dijeron que no les gustaba. Todos los que están, no sé cuántos están conectados, pero pues supongo, o están dormidos, o tampoco les gusta. A mí tampoco me gustaba, yo le tenía, pues no miedo, era como, pues no le entendía, lo veía como algo bien complicado. Yo llevé del libro de texto Noel Gómez Almaguer, ya estoy más viejita, llevé uno que se llamaba Ruiz Argüelles, no sé si lo conozcan. Fundamentos de Hematología de Ruiz Argüelles, es el libro de texto que llevábamos en aquellos años. Y me acuerdo perfecto que llegaba el capítulo de coagulación y le daba toda la vuelta, porque no, o sea, me generaba como algo, conflicto, se me hacía algo muy difícil. Y lo que quiero platicarles es que hace, no sé, 15, 18 años de eso, que yo misma evitaba leer el capítulo. Y tantos X, no sé cuántos años ya son después, a mí me invitaron y me tocó participar a escribir precisamente ese capítulo de ese libro, de la última edición, que yo evitaba, que yo no quería, que no me gustaba. Entonces, el punto es, se los quería compartir porque es algo que me parece importante que ustedes vean, que por más que no te guste, que no le entiendas, que es difícil, si te propones las cosas, de pronto le encuentras el gusto, y aquella cosa que yo evitaba, porque de verdad me lo brincaba literal el capítulo completo, no me gustaba, y terminé yo X cantidad de años después viendo puros pacientes de coagulación, o la mayoría que veo yo es coagulación, y escribiendo artículos y capítulos de libros precisamente de fisiología de coagulación. Entonces, no se desanimen si no les gusta, a lo mejor van a escribir las siguientes ediciones ustedes. Les deseo mucho éxito, gracias por no dormirse. Los que están por Teams, pues no sé si están dormidos o no.